knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts, en el seno de una familia católica de origen irlandés. Era el segundo de los 9 hijos de Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald, dos personas influyentes en la política y la sociedad estadounidense. Su padre fue un exitoso empresario que amasó una gran fortuna y que fue embajador en el Reino Unido durante la presidencia de Roosevelt. Su madre fue una mujer culta y devota que se dedicó a la educación y el bienestar de sus hijos. Desde pequeño mostró una gran curiosidad intelectual y una fuerte personalidad. Sin embargo, también padeció varios problemas de salud que le obligaron a someterse a varias operaciones y tratamientos. A pesar de ello, no se dejó vencer por el dolor y desarrolló una actitud optimista y desafiante ante la vida. Estudió en prestigiosos colegios, donde destacó por su inteligencia y carisma, pero también por su rebeldía e indisciplina. En el 36, ingresó en la Universidad de Harvard, donde se graduó en el 40 con una tesis sobre la política exterior británica. Durante su etapa universitaria, viajó por Europa y Oriente Medio, donde fue testigo de los acontecimientos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, se alistó en la Armada de los Estados Unidos y participó en la Guerra del Pacífico como comandante de una lancha torpedera. En el 43, su lancha fue embestida por un destructor japonés y Kennedy logró salvar a varios de sus hombres y llevarlos a una isla, donde fueron rescatados después de varios días. Esta hazaña le valió varias condecoraciones y le convirtió en un héroe de guerra. Tras la guerra, Kennedy inició su carrera política con el apoyo de su padre y el Partido Demócrata. En 1946, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Massachusetts, cargo que ocupó hasta el 52. En ese año dio el salto al Senado, derrotando al candidato republicano Henry Cabot Lodge Jr. En el Senado, Kennedy se destacó por su defensa de los derechos civiles, la seguridad social y la educación. También se opuso a la intervención estadounidense en Indochina y criticó la política anticomunista del senador Joseph McCarthy. En 1953, contrajo matrimonio con Jacqueline Bouvier, una joven periodista y fotógrafa de gran belleza y elegancia, con la que tuvo 4 hijos: Arabella, Caroline, John y Patrick. Su relación fue muy mediática y popular, pero también estuvo marcada por las infidelidades y las tragedias familiares, como la muerte de su hija Arabella antes de nacer y la de su hijo Patrick 2 días después de nacer. En el 56 publicó un libro titulado Perfiles de Coraje, en el que narraba las biografías de 8 senadores estadounidenses que se habían enfrentado a sus partidos por defender sus principios. El libro fue un éxito de ventas y de crítica y le valió el Premio Pulitzer de Historia. Ese mismo año, John F. Kennedy se presentó como candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata, pero fue derrotado por el senador Lyndon B. Johnson. En 1960 se lanzó a la carrera por la presidencia, enfrentándose en las primarias demócratas a varios rivales, entre ellos el propio Johnson. Gracias a su carisma, oratoria y su imagen televisiva, así logró imponerse como el candidato del partido. Su rival en las elecciones generales fue el vicepresidente republicano Richard Nixon, un político experimentado y duro. La campaña fue muy reñida.
Uno de los momentos clave fue el debate televisado entre los dos candidatos, el primero de la historia, en el que JFK mostró una mayor solvencia y confianza que Nixon. En noviembre de 1960, Kennedy ganó las elecciones por un estrecho margen de votos, convirtiéndose en el presidente más joven y el primero católico de la historia de los Estados Unidos. Su victoria fue un símbolo de cambio generacional y de apertura a la diversidad. Su lema de campaña fue A New Frontier, que expresaba su voluntad de renovar el país y de afrontar los nuevos retos del mundo. Tomó posesión de su cargo el 20 de enero de 1961, pronunciando un discurso memorable en el que pronunció la famosa frase: «No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país». En su discurso hizo un llamado a la unidad nacional y a la cooperación internacional, y expresó su compromiso con la defensa de la libertad y la democracia en el mundo. God's work must truly be our own. Su presidencia estuvo marcada por grandes logros y fracasos, tanto en el ámbito interno como en el externo. En el ámbito interno, impulsó una serie de reformas sociales y económicas, conocidas como el New Frontier Program, que incluían medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de impuestos, ampliación de la seguridad social, el fomento de la educación, ciencia y cultura. Sin embargo, muchas de estas reformas se encontraron con la oposición del Congreso y no pudieron ser aprobadas o implementadas. Uno de los temas más delicados que tuvo que afrontar fue el de los derechos civiles de la población afroamericana, que sufría la segregación racial en muchos estados del sur. John apoyó el movimiento por los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, y propuso una ley que prohibía la discriminación racial en el empleo, la educación y servicios públicos. Sin embargo, esta ley tampoco fue aprobada por el Congreso. En el ámbito externo, tuvo que enfrentarse a la Guerra Fría, en la que se produjeron varios episodios de tensión y confrontación entre las dos superpotencias que pusieron al mundo al borde de una guerra nuclear. El primero de estos episodios fue el de la invasión de Bahía de Cochinos, una operación encubierta organizada por la CIA para derrocar al régimen comunista de Fidel Castro, que contaba con el apoyo de la Unión Soviética. La invasión fue un fracaso rotundo, ya que los exiliados cubanos que participaron en ella fueron derrotados y capturados por las fuerzas de Castro, y los Estados Unidos tuvieron que reconocer su responsabilidad y negociar su liberación. Este hecho supuso una gran humillación para Kennedy y un triunfo para Castro y sus aliados soviéticos. El segundo episodio fue el de la crisis de los misiles, en octubre del 62, el momento más crítico de la Guerra Fría. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de las costas de los Estados Unidos, lo que suponía una grave amenaza para la seguridad nacional. JFK ordenó el bloqueo naval de la isla y exigió la retirada de los misiles, mientras que el líder soviético Nikita Khrushchev se negó a ceder y amenazó con una guerra total. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del abismo hasta que finalmente se llegó a un acuerdo secreto entre los dos líderes. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba a cambio de que los estadounidenses retiraran los suyos de Turquía e Italia y se comprometieran a no invadir Cuba. Este hecho supuso una victoria diplomática y un alivio para la humanidad. Otro episodio fue el de la Guerra de Vietnam, un conflicto que enfrentaba al gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por los Estados Unidos, con el de Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China. Kennedy heredó este conflicto de su antecesor, Dwight D. Eisenhower, y lo continuó con el objetivo de contener el avance del comunismo en el sudeste asiático. Sin embargo, la situación en el terreno era cada vez más complicada y sangrienta, y la opinión pública estadounidense cada vez más crítica y contraria a la guerra.
JFK, envió miles de asesores militares y agentes de la CIA a Vietnam, pero se resistió a enviar tropas de combate, a pesar de la presión de sus generales y de algunos de sus asesores. Algunos historiadores creen que tenía planes de retirarse de Vietnam después de las elecciones del 64, pero otros lo dudan. Kennedy no solo tuvo que lidiar con la Unión Soviética, sino también con otros actores internacionales que le plantearon desafíos y oportunidades. Por ejemplo, apoyó la creación de la Alianza para el Progreso, un programa de cooperación económica y social con América Latina que buscaba mejorar las condiciones de vida de los pueblos y evitar el surgimiento de movimientos revolucionarios. También apoyó la descolonización de África y Asia y estableció relaciones diplomáticas con varios países recién independizados. That we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. Asimismo, impulsó el programa espacial estadounidense, con el objetivo de enviar un hombre a la Luna antes de que terminara la década, y pronunció un famoso discurso en Berlín, donde expresó su solidaridad con los habitantes de la ciudad dividida por el muro. Uno de los aspectos menos conocidos de su presidencia fue su relación con el sistema financiero. Él era consciente de que el poder económico estaba concentrado en unas pocas manos y que el sistema monetario internacional estaba dominado por los banqueros y que cualquier fluctuación en el valor del dólar podía afectar a la estabilidad de todo el mundo. Kennedy intentó reformar el sistema financiero para evitar la especulación y la inflación. Para ello, tomó varias medidas como crear la orden ejecutiva que le daba al Tesoro de los Estados Unidos la autoridad de emitir billetes de plata sin depender de la Reserva Federal, que era una entidad privada controlada por los grandes bancos. Apoyar la creación de los derechos especiales de giro, una moneda internacional que serviría como reserva de valor y medio de pago, sin estar vinculada a ningún país o metal. Negociar con el presidente francés Charles de Gaulle, que exigía el pago en oro de los dólares que tenía en su poder y que amenazaba con romper el sistema de Bretton Woods, que establecía el tipo de cambio fijo entre las monedas y el oro. Proponer la eliminación gradual del impuesto sobre la renta, que consideraba injusto y perjudicial para el crecimiento económico, y sustituirlo por un impuesto sobre el consumo. Como podéis imaginar, estas medidas le granjearon la enemistad de los poderosos intereses financieros, que veían amenazados sus privilegios y beneficios. Algunos creen que estos intereses estuvieron detrás de su asesinato. Personalmente creo que esto es cierto porque, históricamente, todos los que se han opuesto a los que dominan el sistema bancario han terminado de la misma forma. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras recorría la ciudad en un coche descapotable junto a su esposa Jacqueline y el gobernador de Texas, John Connally. Un francotirador le disparó desde un edificio cercano, causándole la muerte casi de forma instantánea. El presunto autor de los disparos fue Lee Harvey Oswald, un exmarín que había vivido en la Unión Soviética y que simpatizaba con el comunismo. Oswald fue detenido poco después, pero fue asesinado 2 días más tarde por Jack Ruby, un dueño de un club nocturno con conexiones con la mafia. La muerte de Oswald impidió que se le juzgara y que se aclararan las circunstancias y los motivos de su crimen. La investigación oficial sobre el asesinato fue realizada por la Comisión Warren, presidida por el juez Earl Warren. La comisión concluyó que Oswald actuó solo y que no hubo ninguna conspiración detrás de su acción. Sin embargo, esta conclusión no convenció a muchos estadounidenses que sospechaban que había algo más. A lo largo de los años han surgido diversas teorías alternativas que apuntan a la implicación de otros actores como la CIA, el FBI, la mafia, el gobierno cubano, el gobierno soviético, el complejo militar industrial o incluso
el vicepresidente Lyndon B. Johnson, que le sucedió en la presidencia. Su asesinato conmocionó al mundo y marcó el final de una era. John F. Kennedy fue un presidente carismático, visionario y valiente que inspiró a millones de personas con sus ideas y sus acciones. También fue un presidente controvertido, imperfecto y contradictorio que cometió errores y que se enfrentó a enormes desafíos. Su legado es indudablemente influyente y relevante. Su vida y muerte siguen siendo objeto de estudio, debate y admiración. Su recuerdo permanece vivo en la memoria colectiva como el de un líder que encarnó el sueño americano y que representó una nueva frontera para la humanidad.